Buenas, en este vídeo vamos a ver ventajas e inconvenientes de perspectiva caballera y perspectiva isométrica. Por una parte, cuando hablemos de isométrica, habrá veces que me refiera a dibujo isométrico y a perspectiva isométrica. Sobre todo me voy a centrar en dibujo isométrico, que es más sencillo. En el dibujo, la diferencia es que en el dibujo isométrico puedo poner las medidas tal cual en el sistema, y en perspectiva isométrica se tendría que aplicar una reducción, que es bastante trabajoso para muy poca la diferencia que se ve entre una cosa y otra. Entonces nos centraremos sobre todo en el dibujo isométrico. En la perspectiva caballera es otra cosa. Realmente ahora veremos por sus ventajas e inconvenientes qué características tiene. Sí que habrá una reducción, pero solo se aplicará en uno de los ejes. Bueno, vamos a empezar por lo que tienen en común. Por una parte, ambos tienen tres ejes en la en ambos, si nos fijamos, tienen eso, tienen tres ejes y están estructurados de forma distinta. En este, para empezar, los ángulos que separan los ejes. En la isométrica, de hecho, el término iso viene porque las medidas o la angulación entre los ejes es igual en todos los casos, 120 grados. Vamos a poner esto para señalar 120 grados. Y en la perspectiva caballera y sus variantes va a tener siempre una premisa, que va a tener dos ejes que van a formar un ángulo de 90 grados. La otra angulación podría depender, podría haber variantes en las que esta angulación fuera distinta. Para empezar vamos a ver el caso más sencillo, que serían 135 grados, con lo que estos dos ejes y estos dos ejes se estarían separando por ángulos iguales. ¿De acuerdo? Pero lo que os digo, este podría variar. Bien, veamos más cosas. Hablando eso de variantes que podría haber entre unos tipos de perspectivas y otras. Dentro de la perspectiva caballera, ¿qué variantes podría haber? Lo que os decía, este eje puede variar de angulación. Os he puesto varios tipos. Uno curioso es este de aquí. Sería esta variante, se le llamaría perspectiva militar. Y se le llama así porque era una forma en la que trabajaban los militares sobre plano. Sobre un plano, como por ejemplo pudiera ser este de aquí, en el que ves edificios, ves un terreno, ves distintas parcelas. En este se puede dibujar a partir de una parcela. En este fijaos que he girado, o bueno, en este aquí he girado de forma en que coincidan con los ángulos que os había dispuesto antes, y con esta angulación se puede levantar una perspectiva muy sencilla de, por ejemplo, un edificio. ¿De acuerdo? A partir del plano, dibujando directamente sobre el plano, con lo que en el plano, además de tener esa distribución objetiva, puedo poner algunos detalles que me puedan ayudar a entender qué hay en ese terreno. Volvemos a este durante un momento y para comentaros eso, esas diferencias de angulación. Y vamos a irnos al original, a la primera de las diapositivas, para hablar de más diferencias que pueden haber entre estos dos sistemas. Bien, en este vamos a hacerlo así a mano alzada. Por ejemplo, a la hora de dibujar un cubo, imaginaos que aquí pondría directamente las medidas, como os comentaba antes. Aquí va a pasar una cosa curiosa. En el cubo, para empezar, fijaos que el vértice más próximo a nosotros coincidiría visualmente con el vértice más alejado de nosotros y oculto. Y de hecho es ligeramente incómodo porque es un cubo, en el concreto el cubo, tiene la silueta de un hexágono regular, con lo que se me queda una figura un poco ambigua.
Estas cosas, eso no me pasaría con la perspectiva caballera. Con la perspectiva caballera no tendría esa coincidencia si dibujara un cubo. ¿De acuerdo? Aquí serían más separados. El eje más próximo o uno de los ejes o el eje equivalente a este, que sería ese, no me coincidiría con este de aquí. Pero bueno, vamos a ir analizando diferencias. En este, fijaos que en esta representación, más o menos yo creo que se puede intuir que una de las caras, o de hecho dos de las caras, esta primera que estaría más cercana a nosotros y esta otra que quedaría oculta, esta que estaría delimitada por estas líneas, que bueno, podría hacerlo, vamos a marcarlo un poco de otro color. Y esta cara, fijaos que mantiene su condición de cuadrado. Es una cara, un cubo que es un cuadrado, y en la perspectiva caballera, esto, y vamos a ponerlo en verde, este de aquí, sí van a seguir siendo un cuadrado, con lo que me ayuda, me facilita, porque para empezar puedo dibujar ese cuadrado sin ningún tipo de deformación, y a partir de ese pues ir añadiendo esa profundidad que tiene. Eso en cambio en la perspectiva caballera, en la perspectiva isométrica, perdonadme, no va a pasar. Aquí todos los cuadrados, si en el momento que los analice, la figura plana que me queda va a ser, o debería ser, aquí a cámara a mano alzada igual se me va un poco, pero yo creo que se intuye que esto es un rombo. Este ángulo y este ángulo serían iguales, y este ángulo y este ángulo serían iguales, pero no serían como en este, el cuadrado, como debería ser, todos los ángulos iguales. Aquí sí que mantendría la distancia de los lados, que serían, esas sí que serían iguales los cuatro, pero los ángulos serían iguales 2 a 2, los ángulos enfrentados. ¿Vale? Esto pues me añade es un inconveniente, porque no, en ningún caso tengo esa ayuda de una de las caras que no deforma. Si esta figura, en vez de ser tan sencilla como un cuadrado, que son 4 líneas rectas paralelas a ejes, en vez de esto resultara que fuera una figura con una silueta más complicada, imaginamos que fuera un polígono estrellado, entonces me resultaría muy sencillo aquí en este caso el poner ese polígono estrellado, pongamos una estrella, lo dibujo primero sin deformación, y después dibujo a partir de la cara principal la profundidad, y trabajar a partir de esto. ¿Veis? Eso aquí, esa profundidad a partir de una figura un poquito más complicada, aquí me resultaría mucho más complicado, porque tendría que dibujar ese polígono estrellado dentro de un cuadrado, y conforme deformara esto ir calculándome qué puntos serían equivalentes para poder dibujar ese polígono estrellado aquí, que sería bastante más complejo. Otros inconvenientes: imaginaos que aquí en alguna de las caras tuviera que dibujar una circunferencia. Si consigo dibujar la circunferencia orientada al eje, a la parte que no deforma, esta circunferencia la puedo dibujar con escuadra, no, con compás. Y esta, que sería una semicircunferencia, también la podría dibujar con compás, y después solamente dibujar esta parte, ¿vale? Mucho más sencillo. Aquí en cambio tenemos dos opciones. En la primera y más complicada sería dibujar una elipse, que es como se vería la circunferencia en perspectiva, pues a partir de los ejes y sacando, pero la elipse lo que tiene es que es una curva muy compleja, que hay que ir dibujándola punto a punto.
Entonces esto, imaginaos que en aquellos momentos en los que se dibujaba los planos de máquinas y edificios, se dibujaban a mano, el momento que a alguien le toque hacer esto y pasarlo a tinta, era una cuestión muy compleja y muy sucia. Imaginaos un plano que has tardado horas en dibujar, que pasando a tinta esa circunferencia te equivocas y te toca repetir todo. Pues es una cosa que si eliges una perspectiva o te la pones fácil, como en este caso, mejor. Pero en este también hay otra posibilidad. En este, a ver si, no sé si os acordaréis de las curvas técnicas. Vaya. Curvas técnicas. O venga, por ponerlo también en valenciano, acordaos que sería Corbes. Corbes se escribe con B. Es de estas palabras que son muy confusas porque cambia BV castellano-valenciano. ¿Vale? Dejamos aquí. Vamos a moverlo un poco. ¿Cómo lo muevo yo? ¿Os acordáis entonces de las curvas técnicas, las curvas técnicas? Bien, pues hay una que en su momento no profundicé demasiado en ella en el tema de curvas técnicas, sabiendo que la veríamos aquí. Aquí se podría dibujar esa perspectiva, esa elipse, se puede hacer una curva semejante, o bueno, semejante no, muy parecida, semejante no voy a utilizar esa palabra porque en geometría semejante quiere decir que tienen la misma forma pero distinta escala. En este caso sería semejante en el sentido de parecido, pero no igual. En este, para ellos haría una serie, un pequeño trabajo de enlaces a partir de unos puntos de tangencia que serían la mitad, voy a llamarlos con letras minúsculas, C y D, la mitad de cada uno de los lados de un cuadrado y vamos, por hacerlo un poquito más, vamos a hacer una serie de uniones desde el vértice, los vértices mayor y super, el vértice de arriba, de abajo y el de desde ellos hasta la mitad de los lados opuestos. Este le voy a llamar 1 a este vértice de arriba, a este le voy a llamar 2 y a estas intersecciones que me han quedado un poquito gruesas les voy a llamar 3 y 4. Estos que he marcado como números serán los centros de circunferencias que me van a servir para hacer esos enlaces. Entonces, si pinchara en uno con el compás, podría hacer el arco de circunferencia, cambiaré color para que se vea un poco mejor, de 3 a 4. Si pincho en 2, voy a marcarlo en rojo un poquito para que se distinga, pinchando en 2, que sería este punto, con el compás haría este arco de circunferencia aquí. Pinchando 3, en 3 cerraría la parte más próxima y pinchando en 4 cerraría esta otra parte de aquí. Así, en esto sería un tipo de curva técnica que se llamaría, vamos a escribirlo para que quede constancia, sería el óvalo isométrico. ¿Vale? Entonces esto sería un óvalo isométrico y me va a ayudar para dibujar una curva parecida o que me va a sustituir a la elipse, de forma que voy a poder dibujarla de una forma más con más seguridad, con más precisión, con más limpieza. ¿Vale? Ya os digo que no es exactamente igual, pero si dibuja en el momento que veis si viera un óvalo y una elipse encajados en el mismo cuadrado, la diferencia de una curva y la otra es mínima. Así que es esto lo que se utiliza. Vale, vamos a seguir hablando de, bueno, ya que estamos con la circunferencia aquí
en este caso sería muy fácil porque la oriento hacia este lado, pero imaginaos que tuviera que hacer dos circunferencias, una orientada hacia este lado y otra orientada hacia el otro. En esta ya no tengo escapatoria y aquí no tengo un óvalo isométrico que me sirva. Aquí tendría que hacer una elipse. Se puede hacer. No voy a entrar ahora a hacerla en este vídeo por no alargarla excesivamente, pero bueno, también utilizando como referencia la mitad de los lados, se podría hacer una elipse y trazarla pues a mano alzada. Al final tú te averiguas 4, 8 puntos, más puntos si fuera necesario, pero después al final lo tienes que hacer a mano alzada. Más cosas. Bueno, en este vídeo vamos a dejarlo así de momento y en otros vídeos os comentaría algunos otros detalles. Espero que os haya sido resultado interesante y no haber sido demasiado pesado. Nos vemos en otros vídeos.